Entonces, ¿qué hacemos por Cali, por Pereira, por lo que está pasando en Chocó, ya cuando se inicia esta nueva fase, que es la de pensar en la reconstrucción? 30 billones de pesos, decía el presidente de la Espriella, y ya lo comentábamos nosotros acá. Ese, Mauricio, fácilmente es solamente el comienzo de una cifra que promete crecer, pero muchísimo más allá, porque lo que hay que hacer aquí es el censo consolidado de los daños, que todavía está como en esa etapa incipiente. Yo creo que eso nos puede tomar semanas incluso para conocer realmente cuál va a ser la magnitud de los daños y eso aterrizarlo a cifras. Ahora, me quedo también con la frase que decía una de las autoridades en Pereira. Dice, mire, esto más allá de levantar muros o de levantar paredes, es hacerlo bien. Y ahí es donde viene entonces ese segundo reto, que realmente sea una reconstrucción casi que como un renacer. Y de resaltar en medio de toda la situación la ayuda del empresariado colombiano, Mauricio. Yo creo que eso sí, la verdad, ha sido de las cosas bonitas, si uno le puede llamar así algo bonito en medio de la tragedia, es ver cómo el empresariado, sin que nadie lo tuviera que buscar, inmediatamente se volcó a ayudar. Yo medio hice las cuentas de esas primeras grandes donaciones entre la ANDI, la familia Gilinski, los Santo Domingo, David Vélez de Nubank, íbamos como en 550.000 millones de pesos. Eso es muchísimo dinero, pero para la magnitud de lo que se necesita no va a ser suficiente. De acuerdo, es por supuesto encomiable lo que han hecho los empresarios colombianos, los anuncios que han hecho, pero siguiendo con las cuentas que venía haciendo Paula, eso es menos del 1,5% de lo que se necesita. Obviamente no se le puede pedir al empresariado que ponga el 100% de lo que se necesita. Ha hecho un gran esfuerzo. Esta cifra es encomiable, los 200.000 por una parte que se recogieron en la ANDI, 200.000 millones de pesos, por otra parte lo que complementaron unas 2 o 3 familias de personas prósperas en Colombia, pero pongamos el orden de proporción para saber de qué tamaño es el hueco que tiene que enfrentar el gobierno de Abelardo de la Espriella para hacer frente a distintas necesidades, por supuesto. Y el que estemos apenas rondando el 1%, 1,5% de todo lo que se necesita, cuando se ha volcado de tal manera la sociedad colombiana, lo pone a la gente a pensar, bueno, ¿y el otro 98% de dónde diablos va a salir? Pues sí, puede salir del presupuesto público, pero entonces el presupuesto público está estresado. Cooperación internacional, pero vaya a ver usted cuánta de esa cooperación internacional es no reembolsable, es decir, donaciones, y no es muy significativa. O endeudamiento, que es lo que lleva a los macroeconomistas a preocuparse, porque venimos de un gobierno que dejó el nivel de endeudamiento público en 60% del Producto Interno Bruto, que para uno a estas alturas de la noche le suena a cualquier cifra, pero que es un máximo histórico, especialmente en época de no pandemia. Dejó en ese nivel la deuda pública y ahora hay que buscar más recursos y hay que seguir endeudando al Estado. Esa es la gran dificultad que encuentra el gobierno en este momento, que la olla está raspada y los niveles de endeudamiento están en una magnitud extrema que dificulta mucho las cosas. Hay que tener presente algo adicional. Estos 30 billones que anunció el presidente Abelardo de la Espriella, de un estimativo, de un costo directo de la tragedia, hay que verlos en una perspectiva más amplia, porque costo directo quiere decir resolver la mayoría de las cosas que ustedes están viendo en las imágenes, que el edificio que se cayó acá, que la casa que se cayó allá, que lo que hay que demoler, que lo que hay que volver a construir, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa mientras tanto con la vida de la gente? ¿Qué pasa mientras tanto con la economía local? ¿Qué pasa mientras tanto con el empleo de las personas? Y todo eso constituye un lucro cesante que suena como para una empresa, ay, lucro cesante, vean los términos, hay contables y qué sé yo. No, la gente de qué vive, la gente cómo se mantiene, la gente cómo empieza a tratar de pagar, porque entre otras cosas, por más subsidios de arriendo que haya, hay que pagar una serie de cosas. Pongamos el ejemplo más palpable, el turismo en el eje cafetero. Ustedes pueden decir, se hace un censo de los hoteles y de las casas y de las haciendas que sufrieron en el eje cafetero y en la zona de Pereira y Risaralda, etcétera, etcétera. Entonces, a estos hay que resarcirles algo. Y la cantidad de gente que ha cancelado viajes, la cantidad de gente que ha cancelado planes, la cantidad de gente que no está contribuyendo a dinamizar la economía local, esto va a ser una cuenta mayor y va a requerir un esfuerzo mucho mayor de todos nosotros, entre otras cosas, para reactivación económica, que es lo que verdaderamente abre esperanza de futuro para las víctimas. Mire, yo estaba diciendo ahora que semanas se demoraría el censo consolidado de Cali, Mabel Lara. ¿Qué se va a demorar el diagnóstico de las viviendas? Entre
3 y 6 meses, Hassan, para saber realmente cuáles de esas que tienen daños sí se puede reconstruir, cuántas hay que demoler, cuánto cuesta entonces la reparación de aquellas que sí, digamos, se pueden seguir ahí en pie. O sea, esto va para muy largo todavía. Va para muy largo. Yo simplemente le agregaría lo siguiente. Le voy a leer un titular del 12 de julio de este año. Mira el titular lo que decía. Colombia tendrá un déficit fiscal más alto y necesitará una reforma tributaria de unos 30 billones de pesos, dice el gobierno. O sea, solo por el tema del déficit. Ahora estamos hablando que este desastre natural, este terremoto, está diciendo 30 billones 30 más. billones. Si usted se pone a pensar más o menos en un cálculo, esos son 5 reformas tributarias. Imagínense el monto, lo que eso significa. Ahora, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Mauricio lo explica muy bien. El tema de la reconstrucción es una cosa, pero lo otro es reactivar la economía. Es que reactivar la economía es otro sentido en esas zonas donde quedaron. Claro, y que deberían andar de forma paralela y eso va a ser complicadísimo hacer que las dos cosas anden a la vez. Es que cuando usted mira lo que dice el presidente, hablar del SPRI, él dice, mire, aquí nos vamos a gastar en infraestructura más o menos 5.5 billones y el resto en reconstrucción unos 24. Pero reactivar la economía, eso es otra cosa. Ese rubro no lo tenemos. Y yo simplemente voy a hacer un recorderis. ¿Sabe qué pasó en la pandemia? En la pandemia tocó reactivar la economía. Para reactivar la economía tocó crear programas sociales. El PAEF, para subsidiar el empleo formal. El ingreso solidario. Tocó crear además la devolución del IVA. Un montón de programas que alivian el bolsillo y que le ayudan a los empresarios a reactivar la economía. Aquí estamos hablando de billones de pesos. No estamos hablando simplemente de construir, edificar y poner concreto y ladrillos y cemento. Es reactivar el motor de esas regiones. Porque si ese motor se apaga, ahí es donde está el verdadero problema. No ganamos nada con simplemente reconstruir las vidas, hacer los edificios, reconstruir las casas y las escuelas. Hay que generar un motor de reactivación económica. Claro. Y ese reto va a ser un reto enorme para el nuevo gobierno. Esa cifra no la tenemos, pero seguramente en eso ya están trabajando y están enfocados todos. Y yo resalto mucho lo que usted decía. Qué buenas las contribuciones que está dando el sector privado, el gran empresariado. Sí. Pero además hay que decir que al gobierno le va a tocar mirar de otro lado de dónde va a recoger ese dinero para reactivar el aparato productivo del país. Pero sin duda sí los privados actores fundamentales en este momento tan complicado que está atravesando el país y que pues, por supuesto es inesperado como todo lo que sucede con los fenómenos naturales.